Buenas tardes, Javier. Como parte de la entrevista de este nuevo ciclo de cómics que estamos haciendo en Propio Poder, te quería preguntar un poco que nos cuentes sobre vos. Vos sos de Córdoba. Contanos tu experiencia, qué es lo que estás haciendo. Bueno, ¿cuál fue tu experiencia con el cómic? ¿Cómo nació tu pasión por él? Tus primeros pasos. Muy buenas. Antes que nada, quiero agradecer a Propio Poder y a Tommy por invitarme y contarles un poco acerca de mi trabajo, lo que hago y a lo que me dedico. Mi nombre es Javier Solar, nací en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Desde los 4 años nos mudamos con la familia a Córdoba y si bien después de grande he vivido en otras provincias e incluso en otro país, definitivamente mi lugar en el mundo es Córdoba y actualmente vivo en Córdoba capital. Mis primeros pasos se dieron junto al dibujante Oscar Carobini, que fue un dibujante de la editorial Columba, que trabajó casi 30 años en esta editorial haciendo diversas historietas de diferentes géneros. Por lo tanto, verlo trabajar a él y ver el oficio de cerca me ayudó muchísimo a entender cómo funciona y cómo es el mercado para poder hacer historietas. Y cuando me largué solo, podríamos empezar a contar que estos primeros pasos, si bien antes hubo alguna que otra publicación en algún diario o alguna revistita suelta por ahí, donde realmente empecé fue en la revista Scorpio para Italia allá por el 2005. Si bien después hubo otras participaciones, durante varios años en la Scorpio se hicieron diversas historietas de muchos géneros y creo que ahí es la mejor escuela para sobre todo abarcar diferentes géneros y no abocarse a uno solo. Después de esto vinieron otro tipo de historietas. Incluso hubo una tira para un diario de acá de Córdoba llamado El Recolector en La Voz del Interior y una historieta de superhéroes, secundaria de superhéroes, escrita por Tony Torres, el creador de Caballero Rojo. Creo que ahí me di el gusto de dibujar muchos superhéroes nacionales. No es mi fuerte, para nada. Si bien yo adoro los superhéroes, especialmente en el cine, a la hora de dibujarlos se me complica y mucho. No creo que sea el más apropiado en cuanto al estilo para este tipo de personajes. Así que realmente me he abocado a una historieta completamente europea. Después de esto, ahí, se puede contar a partir del 2010 una historieta que me sirvió mucho porque tuvo muy buena recepción de parte del público, una trilogía escrita por Alejandro Farías llamada La historia del otro Juan Moreira. Y bueno, finalmente después vinieron muchos títulos más. Uno de los que para mí puede cruzar un antes y un después en lo que a mi carrera se refiere es haber hecho un libro de la guerra de Malvinas llamado Cómo yo gané la guerra. Esto está contado por el humorista Pepe Angonoa, quien fue veterano de Malvinas, por supuesto, y que cuenta su experiencia a través de una mirada poco usual, porque es una mirada humorística, es una mirada que diría que más que humorística es bizarra, porque todo lo que ocurrió es realmente tremendo. No es que te vaya a hacer reír, pero sí tiene una forma de contar muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. Y ese libro ha traído muchísimas, pero muchísimas satisfacciones para los dos, además de que nos mantiene unidos a la hora de trabajar y de hacer muchas cosas juntos que vinieron después de este libro y de esta buena química que pudimos formar juntos. Finalmente, y antes de que se desate la pandemia, el último libro fue El Capitán Galaxia, guionado por Luciano Saracino. Creo que él no necesita presentaciones de la cantidad de historias que tiene y lo conocido que es en el medio. Un personaje que se me ocurrió a la hora de querer contar y que le llevé a Luciano para que él pudiera transformarlo en lo que lo transformó. Es un libro enorme en muchos sentidos, no solamente en su tamaño, sino que es realmente la publicación que más me ha gustado
y que mayores satisfacciones me ha traído a lo largo de estos tiempos. Después de esto ya vino la pandemia y por lo tanto todo lo que se refiere a papel se cortó. Pero es temporal. Quién sabe cuándo vuelva. Ojalá sea pronto. Básicamente esos son los libros que voy llevando así en la memoria. Seguramente que hay otros que se me están pasando, pero bueno, vamos contando de a poco. ¿Tenés algún proyecto en bandeja que esté por salir? ¿Cuáles son tus planes para inmediatos o para el año que viene? ¿Estás haciendo producciones o trabajando para el mercado internacional? Como próximo lanzamiento, estamos a punto de lanzar una historieta que, si bien ya se pudo ver en una revista digital llamada Bestia Suelta, luego va a salir de forma individual también. Esta historieta se llama La Piedra, escrita por Lubrio, quien además de ser dibujante ha hecho bastantes historietas y ha escrito otras tantas, como El Último Recurso. Y junto con él hemos establecido esta historia que sucede en la era justamente de los cavernícolas, un policial ambientado en la época de los dinosaurios. Por lo cual hubo que diseñar absolutamente todo, desde las ropas, los edificios. Yo sé que esto remite mucho a los Picapiedras, pero en verdad tratamos de no parecernos y no por esto no acercarnos a ese tipo de ambientación. Fue bastante complicado, pero con realmente una dicha a la hora de ver el resultado. Esto se puede ver en las historietas digitales de la editorial Libera la Bestia, quienes fueron los primeros interesados en este tipo de historia. Y si no querés verlo en esa revista, sale de manera individual a partir de diciembre de este año. En cuanto a proyectos, hay muchos. Ocurre que, bueno, esto de la pandemia detuvo todo, ¿no? Es como que se detuvo el tiempo y hay que esperar. Lo cierto es que sí, se han presentado guionistas nuevos con los que estoy muy contento de trabajar con ellos y de conocerlos, como es el caso de Sergio Salgueiro, quien me ha propuesto hacer una historia bastante larga, en donde ya di los primeros pasos y ya tengo la aprobación de él para arrancar con ello. Y después, en algún momento, me tengo que animar a hacer mi propia historia y a escribir yo, porque siempre he trabajado con otros guionistas, pero nunca se me dio, o las veces que escribí yo no fue, digamos, tan gratificante. Creo que este es el momento, es la edad justa para llevarlo a cabo. Por cierto, tengo 43 años y creo que es el momento de hacerlo. Así que en algún momento me va a dar por hacer las dos cosas y hacer un libro de autoría integral. Y en cuanto al mercado internacional, lo mismo. Esto está parado por la pandemia a nivel mundial, por lo tanto, mirar hacia afuera sin que esté arreglado todo este asunto es bastante complicado. Sin embargo, muchas veces, en más de una ocasión, cualquier editorial que compra un libro tuyo en Argentina, muchas veces se encarga de venderlo en otros idiomas y siempre puede sorprenderte esa posibilidad, en donde de repente uno de tus libros puede estar vendiéndose en otro idioma. Por supuesto que previo contrato y todo, ¿no? Así que eso sería básicamente la proyección hacia el mercado internacional, que por ahora está detenido como todo lo demás. Vi que hiciste un desafío muy interesante con los personajes de He-Man y She-Ra. Contanos sobre eso también. En el mes de octubre de cualquier año, a partir de un desafío inventado por un autor llamado Jake Parker, se estableció hacer durante 31 días de octubre un dibujo por día en tinta para probar si vos podías dibujar todos los días. De esta manera, este desafío implica que los dibujantes dibujen absolutamente de lunes a lunes, sin tomarse francos, ni feriados, ni fines de semana. Esta es una forma de establecer que el dibujante trabaja sin ningún tipo de francos, porque en realidad trabaja con fechas establecidas.
por lo cual el desafío es una gran idea. A medida que se fue desarrollando ese desafío, el mismo autor ponía diferentes tipos de palabras al azar y de esas palabras uno hacía un dibujo. Por supuesto, cada palabra pertenecía a un día. Uno podía hacer sus propias ideas y sus propias formas de querer hacer este desafío en cuanto a las listas. Y esta idea no me corresponde, es de Hugo Reinaldo y Matías Martín Saucedo, dos dibujantes también, que propusieron en el mes de octubre de este año hacer nada más y nada menos que un personaje por día de los 31 días que tiene octubre, de He-Man y de She-Ra, tanto héroes como villanos. Y bueno, muchos dibujantes decidimos llevarlo a cabo y tenés que subirlo a las redes, uno por día justamente. He invitado a muchos colegas que se entusiasmaron muchísimo, para mí también fue todo un desafío, sobre todo porque uno tiene en la cabeza que tanto He-Man como el resto de sus personajes tienen una forma determinada, que es la forma que le dio el dibujo animado, cuando en realidad estas formas pueden ser diversas. Solo tenemos que tener la cabeza abierta para poder verlo de ese modo. Y eso a lo mejor puede sucederse más de grandes que de niños. Y entonces me tomé con mucha responsabilidad el desafío de querer hacerlos, pero con un dibujo que no sería el propio del dibujo animado conocido, sino de este estilo franco-belga que vengo trabajando hace tiempo y que me pareció que podía darle una entidad propia y al mismo tiempo gustarle al público que consumió He-Man de chico. Y creo que fue excelente como resultado, no solamente para sus realizadores, sino para muchos de los colegas y todo lo que eso repercutió en el público cuando lo vio. Así que estoy muy, pero muy contento. Si quieren verlo, pueden hacerlo con el hashtag Master of the Ink, algo así como maestros de la tinta, porque es un juego de palabras de amos del universo, sería amos de la tinta, Masters of the Ink, por si quieren buscarlo.